Agustín nunca estuvo loco, Agustín disfrutó el personaje de loco para poder decir lo que quería, para poder reírse de todos, como se dio cuenta que muchos se rieron de él. Pienso que Agustín es una obra sobre la que la atención de la literatura cubana en los próximos años deberá centrarse porque pueden dar muchos frutos que no esperamos todavía. Él luchaba no exactamente contra los molinos de viento, pero sí luchaba por ideas que él creía justas, aunque él no se viera beneficiado en eso. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Agustín de Rojas siempre ha sido conocido aquí en Santa Clara por todas las personas como el escritor por Agustín. Sin embargo, nosotros en la familia lo conocíamos por Carlito, es el nombre familiar cariñoso que le damos, que es su segundo nombre. Porque realmente el nombre Agustín respondía a, digamos, a una concepción de toda la familia que desde nuestro bisabuelo, abuelo, mi padre inclusive se llamaban Agustín de Rojas, era un nombre más bien familiar. Siempre lo recuerdo como una gente muy analítica, muy reflexiva. El cuarto de él estaba todo rodeado de libros. Entonces yo me acuerdo que yo iba allá y él me decía, mira, lee este libro, que después me explicaba. Y yo me fui interesando por la lectura, que no fuera solo para entretener, sino también para uno cultivarse. También fue muy autodidacta, él era muy estudioso. Él en las vacaciones, en vez de dedicarse a disfrutar, ir a fiestas y esas cosas como hacíamos nosotros, porque yo, por ejemplo, a mí me gustaba estudiar, pero yo era más divertida. Sin embargo, él lo que hacía era volver a leer todos los libros que tenía, buscar otros nuevos, investigar. Y de forma autodidacta él aprendió mucho, incluso podía leer en varios idiomas. Él nos llevaba por la calle, íbamos mi hermana y yo, y nos decía, ustedes van sueltas, niñas de 2, 4 y 6 años, o sea, que son... Pero ustedes me tienen que cruzar, me tienen que esperar en la esquina porque me tienen que cruzar la calle, porque si no me arrolla un perro a mí. O sea, no es de responsabilidad desde el primer momento. Era responsabilidad nuestra que no se cayera en la calle y que no aplastaran un carro. Fue muy sui generis a la hora de su mensaje educativo. Como profesor él era excelente. Excelente, guiaba a los muchachos, le gustaba mucho cuando ellos vivían en su casa, que estaba cerca de la ella, allá en el bloque, y solía ir por la noche a darle repasos al aula. Él decía que solamente tenía que cruzar la circunvalación. Y entonces fue escribiendo su libro, Historia del Teatro, que muy inteligentemente él lo hizo según el epigrafiado del programa. De manera que al ver la coincidencia de los epígrafes, el Departamento de Educación Artística se lo admitió sus reparos. Aunque si uno lee esa historia del teatro de Agustín, se da cuenta que él ahí subvierte todo lo que se decía oficialmente sobre la historia del teatro. Él tenía la máxima aspiración de hacer pensar a la gente, de plantear problemas, de cuestionar todo lo que estaba establecido. Entonces, el epígrafe podía decir lo que decía el programa, pero lo que venía a continuación era una especie de subversión de todas aquellas cosas. Agustín es un amigo muy especial, una gente muy especial. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a mí me separaron del cargo de vicepresidente ejecutivo de la UNIAC, la única persona que fue a mi casa a mostrarme su apoyo fue Agustín, pero no solo mostrarme su apoyo, sino también dispuesto a iniciar una batalla de esas que él echaba con cartas y reclamos por mi situación. Yo tuve que frenarlo y decirle que no, que ya las cosas eran como eran y ahí quedaba. Yo recuerdo también, por ejemplo, en una asamblea de la UNIAC que él se paró y leyó un manifiesto que había escrito con una serie de críticas y de criterios bien ácidos, bien profundos. Y las personas que estaban en la mesa presidiendo aquello, que estaba Abel Prieto, estaba Díaz Canel, que era como el secretario del partido en la provincia. No me acuerdo que otro dirigente así de la mía, lo cogieron y le dijeron, empezaron a rebatirle aquello, lo criticaron, lo atacaron, y aquello fue cuando la asamblea aquella se acaba, ¿qué hace Agustín? Va donde está esta gente, golpe de risa, y le dice, ay, gracias por haberme tratado tan bien, porque la verdad es que con todo lo que yo leí ahí, era para que ustedes me hubieran dicho cosas peores de las que me dijeron. Agustín de Rojas lo conocí cuando entré a los talleres literarios. Precisamente entré en un taller de ciencia ficción, que era lo que yo pretendía escribir en aquel momento,
Y con Agustín de Rojas escribí mi primer libro de cuentos, El último aliento, que ya no era un libro de cuentos de ciencia ficción. Creo que él también se encargó de decirme, mira, no es la ciencia ficción lo que tú tienes otro mundo que decir, que contar. Fue una relación de muchos años y una relación donde Agustín de Rojas fue mi maestro en la escritura, pero a la misma vez también fue un amigo, podríamos decir casi que un padre, una persona imprescindible también en mi formación como persona, ¿no? La primera vez que hablé con él así personalmente fue una vez en una charla en la unidad, que él llegó, como hacía siempre, llegó carne de su bombo y se armó el patiñero. Y después de eso fuimos, tomamos un café, conversamos. Era muy agradable sentarse ahí en la tarde, además tenía una sapiencia de los hombres más preparados que he conocido. Agustín lo mismo te hablaba de la cultura hebrea, que te hablaba de la Holanda del siglo XV. Agustín era muy franco así, Agustín te dejaba hablar, Agustín te escuchaba, Agustín te instruía. Y uno siempre sentía cierta gratitud, ¿no? A mí, yo recuerdo que me impresionó tanto que incluso empecé a ver un cuento que él era uno de los personajes principales. Él se entera de que una muchacha se llama María Caridad, igual que yo, que incluso fue compañera mía, estaba sin trabajo y era profesora de matemáticas. Y él dijo que cómo él iba a estar ocupando una plaza y había una persona que estaba formada para eso. Y dejó su plaza para que ella lo ocupara. Y ahí fue donde él pasó a cuidar a sus dos niñas y pudo realizar algo que estaba dentro de él, que era ser escritor. Entonces él empezó a cuidar a la muchachita mientras trabajaba y empezó en su maquinita de escribir viejo a escribir su primer libro, que fue Espiral. Sus novelas de ciencia ficción son, a mi juicio, las más grandes, las mejores que se han escrito en este país, pero también toda su obra era una manera de interpretar la vida, de interpretar la historia para el presente. Una vez él confesó, y creo que en varias ocasiones lo repetía, ¿no?, que él escribía ciencia ficción y escribía novela histórica, como El Publicano y la otra novela que dejó inconclusa, para analizar desde el futuro o desde el pasado la realidad. Y creo que sí, que no existe presente sin pasado, incluso sin futuro. Y esa era la manera que tenía Agustín de Rojas de ver, de interpretar y de enjuiciar el presente. La nave de los locos de Orlando quedó finalista, es también un mamotreto como el año 200, así, bien gordo. Quedó finalista en el premio Nebula y en el premio Hugo, que son los grandes premios que concede la Asociación Internacional de Ciencia Ficción y Fantasía, de escritores de ciencia ficción y fantasía. Y la novela, a mi juicio, desde el punto de vista de la realización estética y de los personajes, es mucho menor que el año 200 de Agustín de Rojas. Y fueron novelas que se publicaban el mismo año. O sea, el año 200 se publica en el 89 al 90, y pues La nave de los locos, sencillamente Agustín estaba aquí y no se conocía su obra en el exterior, como nunca se conoció mucho, ¿no?, su obra en el exterior. Ojalá que algún día revise sus obras y las coloque dentro de los grandes de la ciencia ficción internacional. No solo generalmente se dice pionero de la ciencia ficción cubana, importante figura de la ciencia ficción latinoamericana, pero para mí clasifica dentro de los grandes de la ciencia ficción internacional, y sobre todo por esta novela, que a mi juicio su gran obra, ¿no?, Después del Publicano, que es del año 200. Me fuimos para Santiago de Cuba con la esperanza de que regresábamos para Villa Clara con un premio, pero con el espectáculo Lecciones. Y resulta que llegamos a Santiago de Cuba y cuando Aire subió a escena, aquello fue un escándalo. Estaba Raúl Alfonso con un espectáculo que se llamaba La Bailarina, que fue un espectáculo que Raúl paseó por toda Cuba, que tuvo una crítica favorable tremenda. Estaba Eloy Ganuza con Marco X, que también fue otro espectáculo, pero que Aire se robó el show en Santiago de Cuba. Me pidieron el cuento Arte Escénica de Santiago de Cuba para
para montarlo en Santiago con actores santiagueros. Y yo recuerdo que yo pagué una novatada grandísima porque dije, el texto original no es mío, es de Agustín, y yo sin la autorización de Agustín no le doy el texto a nadie. Cuando llegué aquí dice, Agustín, pero tú eres boba, ¿cómo tú no vas a ver el texto si esa adaptación es tuya? Siempre consideramos que no solo fue la pasión que Osmanes le puso, siempre, el colectivo siempre consideró que el texto de Agustín era el que nos había catapultado, que era un texto muy bueno, que decía lo que había que decir en aquel momento, que era una cosa que estaban viviendo, porque la mayoría de las personas estaban sufriendo aquello de que tengo un estímulo y no lo puedo comprar. No solo era un aire acondicionado, comprabas un ticket de una lavadora y tenías que ir a veces a Matanza, a La Habana, a comprarlo, y después cuando te llegabas allá te decían, no, tú no eres de esta provincia, no te toca ese ticket, que eso de reposición. Toda esa historia de Agustín era una historia verídica de aquellos momentos. La gente se sintió verdaderamente identificada con aquello, que se paraba el espectáculo por minutos, la gente de pie, aplaudiéndole en la sala Van Troy. Yo me atrevo a decir que sobre Agustín pesa una sombra increíble, y es la sombra de la ciencia ficción, porque pienso que el autor del Publicano se merece un reconocimiento mucho mayor que el de un autor de ciencia ficción, no porque sea menos este género, sino porque la grandeza del trabajo que él hace al tratar los temas bíblicos es único. La obra inédita de Agustín de Rojas, hasta el momento puede arrojar por lo menos 3 títulos ya conformados, que sería su novela erótica Arena, muy reclamada por todos, que sería un ensayo breve sobre el misterio de Judas, así titulado, y la segunda parte osada del Publicano, que es La llegada del reino, novela que aunque está inconclusa, prácticamente es evita tal y como está, sin contar todo lo que podremos extraer los investigadores, los escritores, los seguidores de su obra, de toda la papelería inédita que dejó acerca de temas históricos, de temas de antropología, de temas de biología. Precisamente por la modalidad del género literario que él escribió, merece una atención muy diferenciada y muy especial. Sabes que lamentablemente a la modalidad del policíaco dentro de la narrativa y de la ciencia ficción se le tienen como géneros menores, como modalidades menores. Algunos creen que es un arte de escritura fácil. Por eso te decía al principio de mi comentario que yo no consideraba ni creía en que alguien fuera escritor este poeta, este poetista, este novelista, que yo creía que el autor, si es un verdadero autor de una obra de una calidad real, es un escritor. Y Agustín de Rojas no era un escritor de ciencia ficción, era un escritor, porque escribía dentro de esa modalidad de la escritura libros que eran desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de lo que transmitían, del concepto, de lo que pretendían. Fueron verdaderas obras de arte, por eso que han trascendido. Y desde luego, la crítica se la debe. La ciencia ficción es un tipo de creación literaria que exige un gran conocimiento. Habría que decir que Agustín de Rojas proyectaba y poseía realmente una cultura muy sólida. Era capaz de hablar, por ejemplo, partiendo de la formación de la biología que tenía de base. Agustín de Rojas podía tratar cualquier tema. Y era muy agudo en sus reflexiones y en sus planteamientos. Fui revisora de Arena, una novela erótica que él trató de publicar, pero que sometió a aquel sistema de defensa y oponencia de la novela, y se la decimos talco, y quizás fuimos los responsables de que no exista ahora ese registro en la novelística de Agustín. Y el Publicano, que sí sometió a la consideración de muchos, y entre ellos tengo el honor de encontrarme, y me admitió muchas talladuras y muchas enmiendas en el original, lamentando que yo no tuviera tiempo de corregírselo por completo, cosa que yo entendía que era imposible. Y que me llamó la atención porque él a sus obras publicadas solía ya entenderlas como realidad. Si uno les decía, Agustín, no me gusta la evolución de tal personaje, él te respondía, es que tú no la conoces a ella, si era femenino el personaje. Cuando él se graduó como biólogo, él tenía una fe en lo que él podía hacer, lo que él podía dar. Él creía que si el Estado se había gastado con dinero en su formación, él debía retribuirlo, ¿no?, a la sociedad. Y él incluso escribió cartas a La Habana
diciendo en qué lugares del país había instrumentos, cosas que le permitían hacer un estudio antropológico del niño cubano. Y que si eso lo ponía en sus manos, él podía trabajar y aportar algo. Pero bueno, nunca eso se resolvió. Y él sintió como que lo que él estaba haciendo era inútil. Y buscó otro lugar donde él fuera útil. Y ahí fue donde él fue a dar al Fajardo a dar clases. Agustín una vez también en el periodo especial desmontó todas las macetas de flores de la casa, tenía en el cantero en el balcón, tenía todas las macetas sembradas de arroz. Agustín, pero aquí no te vas a comer ni un plato de arroz, y dice, pero haré vino. Porque tenía cosas así increíbles. ¿Cuántas cosas podían haberse hecho con él? ¿Cuántos homenajes? ¿Cuántos momentos para que él hablara? Él incluso en muchas reuniones hablaba y se tomaba el turno, y cuando iba a hablar mucha gente empezaba a murmurar porque sabía que Agustín venía a decir cosas que los cuerdos, los que nos pasamos por cuerdos, no somos capaces de decir. Y Agustín en ese momento se paraba y hablaba. Yo recuerdo en las reuniones de la Asociación Hermanos Saiz, cuando yo era miembro, que Agustín llevaba unos escritos que él le llamaba reflexiones, y donde él escribía cosas muy serias sobre lo que estaba pasando en la cultura y en la vida de este país. Y muchas personas pensaban que Agustín estaba con aires de locura, que tenía ciertas locuras. Y yo lo que pienso era que Agustín, con esa locura, estaba diciendo grandes verdades. Era una persona tan inteligente que podía descifrar dentro de la realidad los códigos de la irrealidad. Era una persona que vivía la realidad. O sea, de repente yo me he encontrado con otros que dicen que Agustín vivía en un mundo paralelo, yo creo que Agustín vivía muy bien la realidad. Él estaba muy adelante en el tiempo, pero muy adelante en el tiempo no solo en lo científico, también en lo social, y esas cosas. Muchas veces lo que hacía la gente era burlarse de Agustín, y cuando Agustín se paraba en una reunión y levantaba la mano y la gente estaba riendo de antemano, como si fuera un humorista, realmente. Y no lo era un humorista, era un hombre de un pensamiento profundo. Él siempre dijo lo que pensaba. El tema es cómo llega eso al público al cual está dirigido. Para mí él fue un hombre muy cuerdo, un hombre con muchas luces, un iluminado que sencillamente no le preocupaba estar siempre con su misma camisa de cuadro, que no le preocupaba estar siempre con la misma imagen, pero que era capaz de decir muchas cosas que no somos capaces de decir los demás, porque no tenemos el valor o quién sabe por qué. Y muchas veces me siento aún en el Parque Vidal y me parece que Agustín va a llegar, porque muchas veces cuando yo estaba sentada en el parque, Agustín pasaba, se sentaba al lado de nosotros, es decir, de mi esposo Boris Mesas y de mí, y empezaba a conversar. Y muchas veces tengo esa sensación, esa extraña pero agradable sensación de que Agustín va a llegar de nuevo y nos va a volver a decir algunas de esas cosas, algunas de esas locuras tan dulces, tan buenas, tan gratas que solía decir. Cuando pienso en él, yo pienso en Don Quijote contra sus molinos. Es que hay tantas definiciones de locura que yo imagino que debe haber alguna en la cual quepa yo. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.